Nacido en el siglo XIX, la vida de Wolverine está llena de acontecimientos, siendo incluso difícil montar una cronología de los eventos más importantes. Pero eso es lo que hemos hecho aquí hoy. Con 10 momentos históricos, resumimos la historia del mutante canadiense más caliente de los cómics. La vida del hombre que sería conocido como Wolverine comenzó en Cold Lake, Alberta, Canadá, en algún momento entre 1882 y 1885. Su nombre era James Howlett, hijo ilegítimo de Elizabeth Howlett, nacido de una traición con el jardinero de la familia, Thomas Logan. James pasó la mayor parte de sus primeros años con dos compañeros de juego que vivían en la propiedad con él, Rose O'Hara, una niña irlandesa pelirroja que fue traída desde la ciudad para ser la compañera del joven James, y un niño apodado, Cao, hijo de Thomas Logan y medio hermano de James. Los niños eran amigos íntimos, pero cuando llegaron a la adolescencia, los abusos que Cao sufría por parte de su padre lo convirtieron en una persona violenta. Cao hizo avances no deseados hacia Rose, que James informó a su padre. En represalia, Cao mató al perro de James, lo que llevó a la expulsión de Thomas y Cao de la propiedad. Thomas, en un estupor borracho y armado con una escopeta, invadió la propiedad de los Howlett con su hijo e intentó llevarse a su ex amante Elizabeth con él. John Howlett intentó detenerlo y Thomas le disparó a sangre fría en la cabeza. James acababa de entrar a la habitación cuando esto sucedió y su mutación finalmente se manifestó. Garras de hueso salieron de la parte posterior de sus manos y atacó a los intrusos con una ferocidad inusual, matando a Thomas Logan y dejando cicatrices en el rostro de Cao con 3 marcas de garras. Elizabeth, completamente desequilibrada, expulsó a James y se quitó la vida inmediatamente después con un disparo del arma de Thomas. James y Rose huyeron de la mansión después de que Cao le dijera a la policía que Rose había matado a John y Elizabeth Howlett. La pareja se encontró en el territorio de Yukon, en Canadá, refugiándose en una cantera en Columbia Británica, fingiendo ser primos. James también adoptó el nombre de Logan para ocultar su identidad. Aquí, Logan se convirtió en uno de los hombres más respetados por los mineros por su duro trabajo y terminó ganando el apodo de Wolverine. Con el tiempo, los poderes de Logan crecieron, se volvió más fuerte, su factor de curación eliminó lentamente los recuerdos traumáticos de su infancia, aceptó su naturaleza salvaje y comenzó a cazar con una manada de lobos. Hasta que alguien del pasado de Logan regresó en busca de venganza, Cao. Él atacó a Logan y comenzó a golpearlo frente a Rose, pero en medio de la pelea, Logan finalmente recordó quién era Cao y qué sucedió la noche en que su padre fue asesinado. Luego derrotó a su medio hermano y estaba a punto de matarlo con sus garras, pero cuando Rose trató de detener a Logan, accidentalmente cayó y fue empalada por sus garras. Conmocionado por la muerte de Rose, la mente de Logan se desconectó y decidió abandonar el mundo civilizado para vivir con los lobos. En algún momento más tarde, Logan viajó a otra comunidad fronteriza en las montañas rocosas canadienses y conoció a una joven india, Blackfoot llamada Silver Fox, de quien se enamoró. Los dos compartieron una cabaña juntos y vivieron felices por un tiempo. En el cumpleaños de Logan, el mutante Dientes de Sable atacó brutalmente a Silver Fox, abusándola y dejándola morir. Enfurecido, Logan luchó contra Dientes de Sable en un bar, solo para ser derrotado y casi muerto. Luego, Dientes de Sable manipuló a un Logan salvaje y estúpido para creer que los habitantes de una ciudad cercana habían ordenado la muerte de Silver Fox, lo que lo llevó a masacrar a los habitantes de la ciudad. En los años siguientes a la muerte de Silver Fox, Logan viajó por todo el mundo, convirtiéndose en soldado, mercenario, asesino, forajido, espía y samurái, luchando en muchas guerras. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Logan buscó la redención por sus acciones pasadas en Jasmine Falls, Japón, donde estudió con Bando Saburo para aprender a ser un hombre mejor y dejar atrás su naturaleza guerrera. Aquí se enamoró de una mujer local llamada Itsu. Se casaron y concibieron un hijo juntos, lo que llenó a Logan de alegría, pero Itsu fue asesinada por Bucky Barnes, también conocido como Soldado del Invierno, por órdenes de un hombre llamado Romulus. Creyendo que su esposa e hijo estaban muertos, Logan desapareció.
Lo que no sabía era que Romulus había sacado al niño del vientre de Itsu y que su hijo había sido adoptado por una pareja japonesa. Este niño fue llamado Akihiro, pero finalmente adoptó el nombre Dakin. De vuelta en Canadá, Logan fue golpeado y secuestrado por un grupo de hombres armados del proyecto Arma X mientras salía de un bar. Un hombre conocido solo como el profesor, el Dr. Abraham Cornelius y la Dra. Carol Hans comenzaron a hacer experimentos en Logan. El esqueleto de Logan, incluyendo sus garras, fue recubierto con un metal indestructible conocido como adamantium, haciéndolo irrompible y enterrando su personalidad bajo el lavado de cerebro más intenso que jamás había sufrido. Luego, Logan fue sometido a una hipnosis profunda que le decía que no era un hombre ni un individuo. Reducido a un estado casi insensible, Logan aparentemente fue obligado por Arma X a masacrar a todos los habitantes del pequeño pueblo de Roanoke como prueba. Logan resultó ser muy difícil de controlar por el programa Arma X y, después de un tiempo, se liberó de la programación, cayó en una furia incontrolable y escapó de la instalación, matando a casi todos. Vagando por el bosque, Logan fue descubierto por Heather y James Hudson, una joven pareja en su luna de miel en las montañas rocosas, a quienes atacó, solo para ser disparado por James. Mientras se recuperaba, Logan recuperó suficiente de su personalidad humana para horrorizarse por sus garras, creyendo que eran implantes artificiales. Después de recuperar sus facultades mentales con la ayuda de Hudson, Logan se convirtió en miembro del Departamento H de Canadá, la agencia gubernamental de orientación sobrehumana fundada por James Hudson. Wolverine luego pasó meses completando algunas misiones de espionaje hasta que fue abordado por Charles Xavier, quien buscaba mutantes para ayudar a sus estudiantes, los Axeman, a escapar de la isla Krakoa. Wolverine renunció al Departamento H para acompañar al profesor Xavier y rescatar a los Axeman capturados. Logan permaneció con los Axeman, pero una rivalidad creció entre él y Cíclope, especialmente después de que se enamorara de la novia de Scar, la telepática y telequinética Jean Grey. A pesar de ser inicialmente escéptico sobre la esperanza de Xavier de la coexistencia mutante y humana, Wolverine comenzó a respetar sus ideales, determinación y objetivos, convirtiéndose en un miembro leal y confiable de los Axeman. Cuando los Axeman viajaron a Agarashima, Japón, Logan conoció a Lady Mariko Yasuda. Aunque ella no pudo corresponder a sus sentimientos, Wolverine se enamoró de Mariko, heredera de una familia yakuza extremadamente poderosa en Tokio. Inicialmente asustada, Mariko pronto se sintió cómoda con Wolverine, quien se sintió atraído por su comportamiento amable, y ambos se enamoraron. Más tarde, tras la muerte de su padre, Mariko fue nombrada líder del clan Yasuda. Logan se quedó con ella, y más tarde anunciaron su compromiso. Antes de la boda, el medio hermano de Mariko, el samurái de plata, envenenó a los Axeman y luchó contra Logan para tomar el control del clan Yasuda de Mariko. Después de que el samurái fue derrotado, Mariko afirmó que tenía que romper las conexiones criminales de su clan. Mariko sintió que no podía casarse con Wolverine hasta que lo hiciera. Después de la saga, La caída de los mutantes, en la que los Axeman fueron dados por muertos y comenzaron a actuar secretamente desde una ciudad abandonada, en el desierto australiano, Logan tuvo más aventuras en solitario. Estas ocurrieron en Madripoor, una isla ficticia de Marvel. Allí, se presentaba como Kaolo. La razón es que usaba un parche en el ojo como disfraz para que las personas no descubrieran que los Axeman seguían vivos. A pesar de mantener su rostro prácticamente expuesto, todos creían que era otra persona. Además del parche en el ojo, Wolverine también usaba un smoking blanco y sus aventuras estaban más enfocadas en la acción, las intrigas y el espionaje. Su punto de operaciones era el Bar Princesa, y cuando era necesario se vestía de negro para actuar furtivamente como Wolverine. Allí, se convirtió en el guardaespaldas de Tigre, una de las jefas del crimen de la isla. Como resultado de la dinastía M, durante la cual la bruja escarlata alteró la realidad de la Tierra y luego la restauró, Wolverine recuperó todos sus recuerdos. Esto se debió a que la magia de Wanda otorgaba a todos los héroes lo que más deseaban, permitiendo que Logan finalmente pudiera entender lo que era verdad y lo que había sido implantado en su mente.
Con la ayuda de Emma Frost, Logan pronto descubrió que Dakin, su hijo, estaba vivo y lo odiaba. Después de conocer a su hijo, Logan intentó salvarlo varias veces, pero Dakin rechazó su ayuda, traicionando a Logan e intentando matarlo varias veces, incluso después de conocer la verdad sobre cómo Romulus fue responsable de todo lo que le sucedió a él y a Logan. Durante una misión de rescate con SHIELD, Wolverine fue infectado con un virus que desactivó su factor de curación. Más tarde, Logan descubrió que Abraham Cornelius seguía vivo y estaba intentando recrear el experimento original del arma X. El problema era que todos sus sujetos no sobrevivieron al proceso de unión con Adamantium, ya que no tenían el factor de curación. Cornelius puso entonces una recompensa en la cabeza de Logan para capturarlo y utilizar su factor de curación, sin saber que lo había perdido. Cuando Logan lo encontró, Cornelius activó sus máquinas en las cobayas para unir el adamantium a sus huesos. Al no ver otra opción, Logan liberó sus garras y salvó a las cobayas cortando el lote de adamantium líquido antes de que se les inyectara, pero al hacerlo, el adamantium cubrió todo su cuerpo en el proceso. Antes de que el adamantium se endureciera, Logan se aseguró de que los sujetos de prueba estuvieran a salvo y luego fue tras Cornelius y lo mató antes de caer de rodillas frente al atardecer, muriendo por asfixia. Los Axeman pudieron recuperar el recubrimiento de adamantium de Logan y Kitty lo sacó de él. Luego fue enterrado en un lugar secreto en Canadá. Es obvio que volvió a la vida más tarde, porque así es como funcionan los cómics.